Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente circuito, para lo cual nos piden, aplicando la transformación de Fentes, calcular la intensidad sub cero en el siguiente circuito. Como vemos, la intensidad sub cero es la intensidad que ingresa hacia la resistencia de 7 ohmios. Para aplicar la transformación de Fentes, lo que tenemos que tener en cuenta simplemente es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. También hemos despejado la intensidad, que vendría a ser voltaje sobre resistencia. La transformación de fuente se aplica cuando tenemos una fuente de tensión o una fuente de intensidad. Si tenemos una fuente de tensión que se encuentra en serie con una resistencia, nosotros podemos transformarla en una fuente de intensidad, y en este sentido la resistencia quedaría en paralelo con la intensidad. Y para transformar la fuente de intensidad a una fuente de voltaje, si tenemos una fuente de intensidad que está en paralelo con una resistencia, lo podemos transformar en una fuente de voltaje y la resistencia nos quedaría en serie. Para desarrollar el siguiente circuito hay que tener en cuenta que tenemos tres fuentes. Vamos a transformar primero la fuente de intensidad de 5 amperios, que se encuentra en paralelo con la resistencia de 2 ohmios. Para ello tendríamos, aplicando la fórmula, que el voltaje sería intensidad por resistencia, y en este caso nos daría de 10 voltios. Dibujamos el circuito y tendríamos de esta forma, y vemos que la resistencia de 2 ohmios nos quedaría en serie con la fuente. Dibujamos el resto del circuito y, como podemos ver, tenemos dos fuentes de voltaje que están en serie. Si tenemos dos fuentes de voltaje en serie, nosotros podemos aplicar la suma algebraica simple. Para ello, aquí vamos a considerar la dirección. En este caso, va del positivo hacia el negativo. También tenemos que 5 voltios va en la misma dirección. En ese caso, aplicamos la suma simple. Nos daría igual a 15 voltios, pero respetando en la dirección en la que fluye la corriente. Tendríamos de este modo 15 voltios y dibujamos el resto del circuito, y ahora tenemos que la fuente de 15 voltios se encuentra en serie con la resistencia de 2 ohmios. Lo que vamos a hacer es transformar la fuente de 15 voltios a una fuente de intensidad, para lo cual tendríamos que la intensidad sería 15 sobre 2 y nos resultaría 7.5 amperios. Dibujamos el circuito y tendríamos de esta forma. Para continuar, completamos el resto del circuito y ahora ya tenemos las resistencias y las fuentes en paralelo. Tenemos dos nodos, el nodo A y el nodo B. Para poder simplificar o expresar una sola intensidad, lo que vamos a analizar son las intensidades en el nodo A. Las intensidades en el nodo A que ingresan son de 7.5. Como aquí tenemos, la intensidad en el nodo A sería 7.5 amperios, que es la que está ingresando, más 3 amperios positivo también porque está ingresando, y la intensidad que ingresa al nodo A sería de 10.5 amperios. Aquí lo tendríamos de esta forma. También tenemos dos resistencias, de la cual nosotros podemos calcular la resistencia equivalente para simplificar el circuito. Tendríamos de esta forma que la resistencia equivalente nos saldría 10 séptimos, y por último vamos a dibujar la resistencia de 7 ohmios, que es donde nosotros vamos a calcular la intensidad. Completamos. Cuando tenemos este tipo de circuito, nosotros podríamos aplicar lo que es la ley de divisor de corriente, que básicamente es la fórmula siguiente para hallar la intensidad en un lado. Para hallar la intensidad sub 0 tendríamos lo siguiente: resistencia sub 1 sería 10 séptimos y resistencia sub 2 sería igual a 7. Al final realizamos la operación y nos saldría que la intensidad sub 0 sale 1.78 amperios. Y esta vendría a ser la respuesta. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Les invito a suscribirse al canal, comentar, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.